¿Cómo están, amados? Una bendición el poder estar conectados en este día para adorar al Señor, para bendecir su nombre, para que junto a nuestras familias poder adorarle, pero también entregarnos como sus primicias. La Escritura dice que nosotros hemos nacido por la palabra de verdad y somos primicias para Dios. Debemos consagrarnos, debemos ponerlo a Él primero. Y nosotros tenemos un dicho en nuestra congregación: primero lo primero. Amén. Así que Él es primero, lo ponemos al primero. Cada domingo nos reunimos para adorarle y bendecir su santo nombre. Y en este mes de agosto estamos con un lema. El lema es Somos Iglesia. Somos Iglesia. Y hoy vamos a compartir una palabra que tiene relación con la iglesia que sana, la iglesia que cuida, la gente que es movida a misericordia. Amén. Voy a leer solamente un verso y luego voy a referirme a esta palabra. Lucas capítulo 10, verso 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es justa, tu palabra es espiritual. Pero también tu palabra nos enseña a vivir la vida de fe. Padre, que esta palabra corra y fluya y ministre los corazones y los pensamientos y cambie la visión de mis hermanos para poder ser iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, qué tremendo. Amados, esta es una parábola. Este verso está dentro de una parábola que Jesús le dice a un hombre, a un intérprete de la ley, a un doctor de la ley, que se acerca a Jesús para preguntarle y le dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré para heredar vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué tú lees en la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la aplicas? Y él le dice: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien, haz esto y vivirás. El hombre, queriendo justificarse, dice: pero ¿quién es mi prójimo? Ahora, lo interesante es que Jesús le responde con una parábola. Y la parábola que Jesús le dice es esta: un hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de salteadores, de ladrones. Lo despojaron, lo hirieron y quedó medio muerto en el camino. Y dice que pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Vino también un levita, lo vio, se acercó, pero pasó de largo. Pero vino un samaritano que lo vio, se acercó, fue movido a misericordia, se acercó más y comenzó a curar sus heridas, vendar sus heridas con aceite, con vino. Dice que lo tomó, lo puso en su cabalgadura, cuidó de él y lo llevó al mesón. Y cuando se tuvo que ir, le dice al mesonero: cuídamele y yo te pagaré todo cuando regrese. Y le dice al hombre, al intérprete, al doctor de la ley: ¿quién crees tú que es el prójimo? Y este intérprete de la ley le dice: el que fue movido a misericordia. Y Jesús le dice: ves, ya haz tú lo mismo. Esta palabra nos enseña a nosotros algo muy importante y vamos a profundizar en ella y vamos a ver algunos aspectos, como por ejemplo que el intérprete de la ley, el doctor de la ley, que le va a preguntar a Jesús, a pesar que tenía el conocimiento correcto, sabía lo correcto, no tenía la interpretación ni la aplicación correcta. Porque una cosa es conocer o saber y otra es ser. Podemos conocer mucho, pero no ser, ni hacer, ni vivir, ni aplicar lo que conocemos. Entonces, muy interesante esto, porque tenemos hoy en día un grupo
de personas muy elocuentes, muy educadas, muy capaces. Más que nunca estamos viviendo en una generación capaz, inteligente, de personas que pueden tener conocimiento de Dios a través de la lectura, a través de la información, a través de los medios de comunicación, e incluso predicar de una manera correcta, entregar un buen mensaje, incluso impactar con su mensaje, decir lo correcto, saber lo correcto, pero no vivir lo correcto. Y qué tremendo es esto, porque cómo este intérprete de la ley conocía lo correcto, pero no estaba interpretando bien, no sabía la aplicación correcta, no sabía cómo vivirlo. Y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola. Pero el prójimo es tu próximo, es el que está más cercano a ti, el que está más cercano en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en la familia, en la iglesia. El que está más cercano a ti es tu prójimo. Es el que está más próximo, el que está más cercano. El que tú ves que tiene una necesidad y que tú puedes ayudarle. Ese es tu prójimo. Ahora, este hombre quería justificarse. ¿Por qué cree usted que quería justificarse? Generalmente nos justificamos, amados, cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Generalmente nos justificamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y hay un dicho muy conocido que dice: la excusa agrava la falta. Y otro dicho que dice: la justificación no te excusa. Así que no uses la excusa para justificarte. Entonces, qué tremendo. Obviamente estamos hablando de alguien que sabía lo que tenía que hacer. Estamos hablando de alguien de que sabía y conocía, pero no vivía. Y qué interesante cómo le responde Jesús. Porque la parábola que él describe primero habla de que un hombre cayó de Jerusalén a Jericó, iba de camino y cayó en manos de ladrones. Amados, ese era un camino de comercio, porque Jericó se había transformado en una ciudad importante, comercialmente hablando. Entonces había mucha gente que caminaba por ahí. Y está incluida este camino en esta parábola. Y este hombre cae en manos de ladrones. Seguramente era un hombre con recursos, un hombre comerciante, un hombre que quería comprar algo, no sé. No describe la parábola, pero sí lo que describe es que los ladrones le robaron, lo despojaron, lo hirieron y quedó casi muerto. Ahora, yo quiero referirme a estas figuras de lo que pasó con él en el sentido de lo que dice la palabra. Por ejemplo, dice que el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, de alguna manera, lo que dice la Escritura es que esta persona cayó en manos del enemigo, que le robó. ¿Qué es lo que te quiere robar el enemigo? ¿Cuál fue la tentación en el huerto? ¿Cuál fue la tentación de Jesús? ¿Qué le robó el enemigo en la tentación en el huerto? Su identidad, su relación con Dios, su comunión con Dios. A Jesús le quiso robar su identidad como hijo, su seguridad y su confianza en Dios, la adoración que era para Dios. Entonces hay ciertas cosas que el enemigo te quiere robar. Te quiere robar tu identidad. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Eres hijo de Dios? Te lo quiere robar. El enemigo te quiere robar también tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Te quiere robar también tu adoración. Tu adoración. Y también te quiere robar tu seguridad y tu confianza en Dios. Toda pregunta del enemigo, que viene del enemigo, viene para hacerte dudar de Dios y robarte. Amados, qué tremendo. Este hombre cayó en manos de ladrones y le robaron, pero quedó despojado. La palabra despojo tiene que ver en la guerra tenía que ver con que le quitaban el botín. Le quitaban el botín y vencían. Y cuando vencían la guerra, lo despojaban. Es figura también cuando Jesús habla acerca del hombre que puede atar al hombre fuerte y saquear la casa.
Entonces, de alguna manera, identifica a este hombre herido que fue atado, fue saqueado y le robaron todo lo que había en él. Porque nosotros somos casa, habían cosas importantes en él, quedó ahí. Pero también cuando habla la Escritura acerca del espíritu inmundo que está ahí y que luego se va y que luego vuelve. Cuando uno está vacío, cuando uno está sin Dios, cuando uno pierde su identidad, cuando uno pierde la comunión, cuando uno pierde la adoración, cuando uno pierde la seguridad en Dios, amados, yo te aseguro, el hombre fuerte te ató, te saqueó, te quitó el botín, te despojó y los espíritus inmundos van a volver. Ahora, despojar también, cuando uno se despoja del viejo hombre, la Escritura dice que cuando uno viene a Cristo se despoja del viejo hombre. Pero si tú estás revestido del nuevo hombre y viene el enemigo, que producto de que perdiste tu identidad, producto de que perdiste tu comunión con Dios, producto de que perdiste tu adoración y tu seguridad en Dios, y ahora fuiste saqueado y fuiste robado, ahora también se te despoja de la naturaleza divina, del nuevo hombre que estaba revestido, y comienza a verse en ti nuevamente el viejo hombre, la naturaleza caída, lo antiguo, lo que habías cambiado, y comienza nuevamente a vivir lo que antes ya habías dejado atrás. ¿Pero por qué? Porque caíste en manos del enemigo, en el camino. Ahora, lo interesante es que también dice la Escritura que quedó herido. Las heridas, amados, las heridas en las Escrituras hay de dos tipos de heridas: en el cuerpo físico y internamente. Las que son físicas muchas veces tienen que ver por enfermedades biológicas naturales y otras por pecado. Jesús cuando venían y le traían gente para algún milagro, le decía primero: tus pecados te son perdonados, y luego le decía: levántate, y luego le decía también: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Porque muchas veces enfermedades en un cuerpo físico son producto de vida de pecado, otras veces no, otras veces son enfermedades biológicas y naturales que el Señor puede sanar. Pero es interesante que usted sepa que las heridas en el cuerpo físico a veces son porque hemos caído en manos del enemigo. Ahora, hay heridas emocionales que son producto de traumas, de situaciones, o cuando nosotros, la gente de Dios, nos apartamos de Dios, amados, y cometemos cosas que no debemos haber realizado. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos tan mal. Viene tanta culpa, viene tanto remordimiento, viene fracaso, viene frustración, viene la voz del enemigo, y nosotros quedamos expuestos y heridos en el interior. Pero qué interesante que este hombre quedó herido, y puede haber sido físicamente e interiormente, pero quedó medio muerto. Cuando la Escritura habla de muerte de delitos y pecados. Una persona muerta es una persona que no tiene la vida de Dios. Entonces estamos examinando cómo quedó este hombre. Así es una persona que cae en manos del enemigo. Se le roba su identidad de hijo de Dios, la comunión con Dios, el poder entrar en su presencia, el poder escuchar su voz, la adoración, el poder entronarlo, el poder exaltarlo, el saber que tenemos un Dios grande, la seguridad, la confianza. Luego eres atado y eres saqueado, y tu botín, lo más precioso que tú tienes, es Dios en tu vida. Es la naturaleza divina dentro de ti. Y eso es lo que el enemigo quiere robar. El enemigo que te quiere robar la naturaleza divina, lo de Dios en ti. Eso te quiere robar el enemigo. Y te quiere herir físicamente, emocionalmente, y te quiere matar. Bueno, lo lindo de todo esto es que ahí vienen los tres hombres. Y vamos a aprender bastante en esta mañana con estos tres hombres. Primero, el sacerdote, que dice que lo ve y pasa de largo. El levita lo ve, se acerca y pasa de largo. Y el samaritano, que lo ve, se acerca y ha movido misericordia y se acerca más. Pero vamos a hablar primero de estos dos, el sacerdote y el levita. El sacerdote era los de la familia de Aarón, los que entraban al lugar santísimo, los que estaban preocupados de las cosas sagradas. Lo más consagrado, lo más santo, estaban a cargo de los sacerdotes.
eran gente importante que tenía que ver también con la interpretación de alguna manera de la ley, de la palabra, pero que al mismo tiempo tenían influencia en el pueblo, porque representaban a Dios, eran hombres, los sacerdotes eran hombres que estaban trabajando para acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Los levitas eran también de la familia de Aarón, pero eran dados al sacerdocio, a los sacerdotes, para ayudar a los utensilios, a las herramientas, al transporte en su tiempo del tabernáculo, después luego del templo, y trabajar. Estos dos estaban consagrados al servicio exclusivo de Dios. Por eso que cuando el hombre que se acerca para preguntar acerca de qué haré para heredar la vida eterna, le dice, ¿cómo tú lees, cómo tú interpretas? Él dice, hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Pero agrega, a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos hombres, tanto el sacerdote como el levita, no hay duda, por su tribu, que era la de Leví, y por su consagración, que estaban sirviendo a Dios, que estaban dedicados al culto, a la liturgia, a la ceremonia, a la ley, a lo que estaba establecido para ellos, en su servicio a Dios, de acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Estaban dedicados a eso. Podríamos decir entonces que ellos amaban a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Claro, pudiéramos decir que sí, sin lugar a dudas. Pero cuando vieron a este hombre que estaba en el camino, siguieron de largo. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué? Y siempre cuando leo me pregunto por qué, y vienen una serie de preguntas, inquietudes. Puedo decir, bueno, puede ser que el sacerdote estaba muy preocupado de las cosas santísimas y tenía que llegar luego a oficiar alguna ceremonia, estaba preocupado de leer algo, no sé. O puede ser que el levita tenía que mover algún instrumento, tenía que hacer una limpieza, tenía que hacer algún sacrificio, algún holocausto, no sé. Pero en aspectos generales me puedo preguntar, a lo mejor no, a lo mejor iban de paso, también iban viajando y no querían detenerse en su viaje. O puede ser que estaban de descanso y querían descansar y no querían complicarse con cosas. O puede ser simplemente de que pensaron que era samaritano y que era un inmundo y no quisieron acercarse. O inclusive puede ser que dijeron, vamos a llegar a la casa, vamos a llegar al templo y vamos a orar por él. Es mejor orar por él. O puede ser que simplemente le vieron y no quisieron. Entonces tenemos hoy en día también, amados, un grupo de personas en los cuales todos hemos estado en algún momento, y hay instantes que pasamos a ese grupo de personas también, donde vemos a gente que ha caído en manos del enemigo, que son nuestro prójimo, que son gente cercana, que son personas que están cerca, que pueden ser tu familiar, pueden ser un primo, un hermano, un amigo, un cuñado, un compañero de trabajo, un vecino, una persona que conoces, una persona que está cerca de ti, que cayó en manos del enemigo, que se le robó su identidad, que se le robó su comunión con Dios, que se le robó el propósito, y que de alguna manera, nosotros vemos que está en el camino tirado, herido, medio muerto, sin la vida de Dios, y somos indiferentes. Somos indiferentes. Pasamos de largo. Somos indiferentes, pasamos de largo, y a veces estamos consagrados en las cosas de Dios, claro, pensando en el culto, pensando en que tengo que cantar, pensando en que tengo que orar, pensando en que tengo que hacer tantas cosas para Dios, conectado hacia arriba, pero nos olvidamos del amor al prójimo, de nuestra relación. Y la cruz es esa, hermano, pasión directa hacia Dios, que me conecta con Dios, pero con pasión que me conecta con la gente, con mis relaciones, con mi entorno. Ojo, no estoy diciendo que tú tienes que salir ayudando a medio mundo porque te vas a frustrar y no vas a conseguirlo. Estoy hablando de gente que está en tu camino, de gente que tú ves y que tú sabes que puedes hacer algo al respecto. Pero la vida religiosa no te deja. No te deja porque tú piensas que es mejor cantar, usar tus dones y tus talentos dentro de la congregación, que entender que el trabajo, el verdadero trabajo, está afuera. Porque dentro de la congregación, claro, hay trabajo, tú expresas tus dones, tus talentos, tú llevas tus recursos, tus ofrendas, alabas al Señor y está todo bien.
pero el verdadero trabajo como iglesia lo hacemos afuera. La Escritura dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¡Qué tremendo! O sea, que el real sacerdocio, los que están verdaderamente consagrados, porque este sacerdote y el levita estaban consagrados para Dios, pero ahora nosotros también estamos consagrados. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. Fuimos adquiridos por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Dios. Y dice que de esa manera nosotros podemos ayudar a que las personas pasen de tinieblas a su luz admirable. Tremendo, ¿no? Yo quedo sorprendido por esto, porque las personas que eran las responsables por acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios, el sacerdote y el levita, no hicieron nada. No hicieron nada. Pasaron de largo. Y hoy en día tenemos también, hay que decirlo, hermano, como una autocrítica, porque nosotros somos iglesia y tenemos que mencionarlo, no podemos hacer vista gorda. Tenemos un montón de gente más preocupada de dentro del culto, que es importante dar la excelencia al Señor, pero que en su día a día, en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, con los hijos, con la familia, se ve que a veces no hay una preocupación con relación a la expresión y la manifestación del amor de Dios con relación a las personas. ¿Por qué el sacerdote y el levita no hicieron nada con ese hombre que estaba en el camino? Simplemente porque no fueron movidos a misericordia. ¿Y por qué no fueron movidos a misericordia? Porque simplemente no había amor por el prójimo. Es que podemos estar tan conectados sirviendo a Dios, podemos estar tan conectados, amados, cantando, adorando, conectados, haciendo cosas, entrando al lugar santo, al santo de los santos, estar en su presencia y hablar y decir: estuve orando tantas horas, estuve orando tanto tiempo, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y gloria a Dios, y qué bonito, hermano, y qué hermoso, y no hay problema en eso. No hay problema, o Dios me dio esta canción, o Dios me dio esta palabra, y yo fui, y pasó esto y aquello, y allá y arriba. Pero, amados, la Escritura, el Evangelio de Jesucristo constantemente nos enseña a que nuestra conexión no es solamente hacia arriba, nuestra pasión no es solamente con Dios, sino que si yo verdaderamente vivo en la fe del Hijo de Dios, mi pasión que me conecta con Dios va a hacer también que yo me relacione con mi prójimo. Y cuando yo veo a alguien en necesidad en mi entorno, se va a activar dentro de mí algo que se llama la compasión. Voy a ser movido a misericordia, y la misericordia va a hacer que yo haga cosas que en el común no lo hago constantemente con cualquier persona, sino que lo voy a hacer con aquellas personas que Dios me mueva a misericordia. Claro, uno puede decir también: entonces quiere decir que el sacerdote y el levita no fueron movidos por Dios. Claro que no. A pesar que estaban ejerciendo un servicio a Dios, no fueron movidos por Dios porque no tenían ese amor. Amados, recordemos que este ejemplo viene para darle duro a los sacerdotes, a los levitas, a la gente religiosa de aquel momento, porque no solamente pasaba eso, no solamente estaban indiferentes con la gente, sino también estaban más preocupados de los recursos económicos, amados. Recordemos que constantemente el Señor Jesús reprendió a los fariseos, y en algún momento entró al templo, al mismo templo, que era el lugar de los sacerdotes y que era el lugar, escuche bien, de los levitas, que ellos tenían que cuidar, que se había transformado en una cueva de ladrones, porque estaban vendiendo los bueyes que representan a los ministros, estaban vendiendo a las ovejas que representan el pueblo, la grey, y estaban vendiendo palomas que representan el Espíritu Santo. O sea, todo se estaba vendiendo al mejor postor, al mejor precio. Y Jesús entra ahí y azota las cuerdas y echa a todos afuera y dice: mi casa es casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, el sacerdocio del momento, el llamado ministerial del momento estaba corrompido. De los sacerdotes tenía que fluir la palabra de Dios, pero ellos estaban más importados por
puestos, por posiciones, por situaciones políticas, por codearse con gente de los emperadores del momento. Estaban más preocupados de que César tuviera gloria, de que Dios tuviera gloria. Es similar a lo que ocurre hoy en día. Es similar a lo que ocurre hoy en día. ¡Qué tremendo! Pero había un hombre que ni era sacerdote, que ni era levita, que era samaritano. Y recuérdense que entre judíos peleaban con los samaritanos porque decían: no se adoran Jerusalén, no se adoran Samaria. Y el samaritano no era bien visto por los judíos como un hijo de Dios. Decían: no, están equivocados. Jesús dice: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No tiene que ver con un lugar, tiene que ver con adoración en espíritu. Pero había esa discusión entre judíos y samaritanos, no se podían ver, no se hablaban. Pero este samaritano ve a este hombre, lo ve tendido y fue movido a misericordia. Algo dentro de él pasó, su corazón cambió y fue movido a misericordia y lo interesante, amados, es que él dice que comenzó a curar sus heridas, a vendar sus heridas con aceite y con vino. Luego que lo comienza a vendar con aceite y vino, dice que lo pone en su cabalgadura, lo lleva con él y cuida de él. Lo lleva al mesón y cuida de él. El mesón es un lugar de descanso, un lugar de seguridad. Pero déjame decirte lo siguiente. Este samaritano representa a la gente que no parece sacerdote. El sacerdote es el que acerca a los hombres con Dios y Dios con los hombres. El samaritano representa a los hombres que no parecen sacerdotes, que no parecen gente de Dios, pero que son gente de Dios. Que pareciera ser que ellos no están preocupados o consagrados o que no aman a Dios, pero que aman a Dios. Porque nosotros necesitamos entender esto, amados. Amamos a Dios cuando amamos personas. Amamos a Dios cuando amamos personas. La manifestación del amor de Dios, el que yo ame a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, me puede transformar en un religioso si yo no entiendo que me tengo que relacionar con personas. Por eso es que hay gente que canta, ora, son tremendos predicadores, pero tienen un caos en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, porque están cegados y no entienden que tienen que relacionarse bien, porque no les enseñaron, porque no les explicaron. No les dijeron que esa parte estaba equivocada si ellos no se relacionaban bien con su esposa, con sus hijos. Que el amor de Dios se manifiesta, el amor hacia los hijos, el amor al matrimonio, el amor en el hogar. Con toda la fuerza, con todo el alma y con todo el corazón, pero no solamente en el matrimonio y en la familia, sino que también en el trabajo, con los compañeros del trabajo, que son el prójimo del día a día, con el que te tomas un café, con el que almuerzas y con el que te despides en la tarde, con el que te encuentras todas las mañanas. Pero no solamente con ellos, sino también en tu familia en contexto general. Porque no puede ser que seas un hombre de Dios y no tengas unas buenas relaciones con tu familia. Aunque ellos no vivan la fe del Hijo de Dios, necesitamos entender que el amor se tiene que extender hacia ellos. Y lo que es peor aún, tú no puedes decir que amas a Dios y estás en conflicto con tu iglesia, con tu pastor, con tus hermanos, peleando con medio mundo dentro de la congregación. Y ahora en un contexto incluso de donde no nos estamos congregando, sin relacionar, totalmente complicado, porque aunque no nos podemos reunir, nos podemos relacionar de igual manera. Es simplemente que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas para que podamos entender que si amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, amaremos también personas. Lo que me llama mucho la atención es que este samaritano toma aceite y toma vino y con eso ayuda a curar sus heridas vendándole. Mire, escuche bien esto. El aceite que curaba contusiones y heridas era un aceite que tenía ciertas características. El aceite de oliva era muy bueno, por ejemplo, para encender las lámparas y traer luz. También se compara eso a la palabra: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También el aceite se usaba como comestible en los alimentos y como cosmético, pero también para heridas.
Pero dentro de eso, ese aceite era caro. Y él lo usó con una persona que no le iba a responder por ese gasto, que no le iba a responder por ese consumo. Y lo usó en él. Ahora, yo le dije que el aceite se enciende en la lámpara, trae luz, y lámpara también es la palabra. Es decir, que de alguna manera ese samaritano tenía luz y compartió su luz, pero compartió palabra también para un hombre que había sido robado, que había sido despojado, que había sido herido, que estaba medio muerto, porque la palabra es la que sana, la palabra es la que cura, la palabra es la que te posiciona nuevamente para que te renueves, es la palabra que trae vida. Entonces yo digo aquí que este samaritano es tremendo porque tenía aceite. ¿Qué quiere decir eso? Tenía palabra, y a través de esa palabra trajo luz. ¡Qué tremendo! Ese aceite también, amados, representa la consagración. Eran consagrados con aceite los profetas, los sacerdotes y los reyes. ¡Aleluya! Y la Escritura dice que somos real sacerdocio. Otra parte de la Escritura dice en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. Tú estás ungido. Hay una unción en tu vida de rey, de sacerdote, como también de profeta. ¿Pero para qué? Para que ocupes ese aceite para curar al que está herido. Aleluya. Para que compartas la palabra, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque cuando tú usas tu aceite, cuando tú usas lo que Dios te ha dado, tú también vas a ayudar a que personas sean trasladadas de las tinieblas a la luz admirable. Pero el aceite también es la unción. Y dice la Escritura, Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para yo poder dar vista al ciego, para poder dar libertad al cautivo, para poder sanar al quebrantado de corazón y poner en libertad al oprimido, para predicar el año agradable del Señor. Amados, el aceite representa la unción que está sobre nosotros para poder ayudar al que ha sido oprimido, quebrantado, que está sin vista, que ha sido perjudicado por el enemigo. Hechos 10:38 dice, cómo Dios unción, aceite, con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando tenemos aceite, aleluya, tenemos la capacidad de Dios para sanar al que está herido, quebrantado, oprimido, cautivo, y una unción viene sobre nosotros. ¿Para qué? Para cambiar de posición a esas personas. Este hombre estaba tirado a la orilla del camino, pero Él lo sacó de ahí y lo llevó al mesón, a un lugar de seguridad y de descanso para cuidar de él. Pero no solamente usó aceite, sino dice que tenía vino. Y, amados, el vino que se usaba para las heridas, las contusiones externas, era el vino más viejo y el más añejo, el más fuerte. Entonces dice la Escritura que colocó vino, pero la Escritura relaciona el vino con la sangre de Cristo. Y Jesús dice en la cena, toma esta copa, bebe esto que es mi sangre, que por vosotros es derramada para el perdón de pecados. Entonces, cuando este hombre estaba ministrando el vino, estaba ministrando perdón sobre la vida de este hombre. Porque cuando tú caes en manos del enemigo, amados, podemos equivocarnos, podemos errar, podemos hacer cosas que son pecado y que van a perjudicar nuestro cuerpo y van a perjudicar nuestra alma. Y solamente la sangre de Jesús puede perdonar nuestros pecados. Pero nosotros, como gente de Dios, como hombre de Dios, como gente que ve al que está caído y que está herido, podemos ministrarle el perdón de Dios. Podemos ministrar el perdón de Dios y decirle: Dios te perdona. Dios perdona tus pecados, Dios perdona tus errores, Dios perdona incluso tus heridas que tú mismo te has dañado. Pero dice también la Escritura que en el momento que faltó el vino, ¿se acuerda? En la boda de Caná, Jesús mandó a echar agua en las tinajas para purificación. Era un ritual de purificación, de limpieza. Llenaron las tinajas de agua,
y esa agua se transformó en vino. Porque solamente tú obtienes vino, amados, y el buen vino consagrándote, santificándote, viviendo para Dios, viviendo una vida para Dios, caminando con Él y viviendo para Él. Ahora, lo tremendo de todo esto es que también el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Cuando vino Pentecostés y todos recibieron la llenura del Espíritu Santo, dice la Escritura que la gente de alrededor dijo: estos están ebrios, están borrachos. Y se levanta Pedro y dice: no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo. Amado, mantener la llenura del Espíritu Santo es a través de la consagración y la santidad, que nos va a ayudar para poder ministrar a otros el perdón de Dios sobre sus vidas. Amén. Pero también eso habla de una unción fresca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, también necesitamos decir que Él lo venda con aceite y vino, venda sus heridas, cubre sus heridas, lo pone en su cabalgadura y lo lleva consigo. Es muy interesante entender esto. Él invirtió su aceite, que era costoso, invirtió su vino, que también por ser añejo y ser más fuerte era caro, las vendas que puso. Pero al mismo tiempo lo pone en su cabalgadura, es decir, lo lleva consigo, camina con Él. ¿Sabe de qué se trata todo esto? No se trata de que tú ves a una persona que está mal y aquí y allá le hablas un par de palabras, hace una oración y lo deja ahí. No, tú tienes que caminar con gente, lo tienes que poner en tu cabalgadura, lo tienes que llevar contigo, tienes que caminar con Él porque sigue herido, porque aunque le diste palabra, aunque lo animaste, aunque había una unción de ti, de parte de Dios, y lo ayudaste, le trajiste luz y le trajiste nueva fuerza y se sintió un poco animado y lo viste que tuvo vigor, aún así tienes que seguir caminando con esa persona. Aunque sentiste la unción sobre tu vida y le ministraste el perdón y esa persona se sintió perdonada, tienes que llevarlo contigo, tienes que caminar con Él, tienes que cargarlo. Son personas que a veces vamos a tener que cargar y cuidar de Él. Dice que lo colocó en su cabalgadura y cuidó de Él. ¿Sabe cuál es el problema en este tiempo? Hay muchas personas que quieren tener iglesia grande, quieren tener personas en sus congregaciones, quieren ser conocidos y famosos, pero no quieren cuidar de personas. Amado, por favor entienda, la iglesia no se trata de tener mucha gente, sino que podamos crecer y podamos, los que hemos alcanzado madurez, ser como este samaritano, que cuando vemos a gente en el camino que está herido porque cayó en manos del diablo y nos acercamos y somos movidos a misericordia, ayudar, sanar, curar, restaurar, pero cuidar de gente, cuidar de personas. Hay que cuidar de personas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la persona se restaure, hasta cuando la persona sea sanada de sus heridas, hasta cuando la persona pase de muerte a vida, hasta cuando la persona de su despojo se posicione nuevamente y se vista del nuevo hombre, hasta cuando la persona recupere su identidad en Dios, recupere su comunión con Dios, recupere su adoración a Dios y su seguridad en Dios. Hasta ahí. Hasta cuando ya la persona se estabilizó en la fe, hasta ahí llega nuestro cuidado y ahora le toca a Él cuidar de otros. Esto es así. Esto es así. No hay nada peor que una persona que tiene aceite, que tiene la unción de Dios en su vida y que tiene vino para compartir y decir que Dios perdonó. Y que tiene, mire, ¿por qué dice que tiene una cabalgadura, que lo colocó en su cabalgadura? Porque tenía un caballo. Y si tenía un caballo, ¿qué representa el caballo? Representa fuerzas, representa recursos y representa entendimiento. O sea, si Dios te ha dado fuerza, te ha dado recursos, te ha dado un entendimiento para ayudar personas y no lo hace, te ha dado aceite para ayudar personas y no lo comparte, te ha dado el vino para compartir y no lo comparte, estaríamos igual que los sacerdotes y los levitas, siendo indiferentes con personas que necesitan una respuesta de parte de Dios a través de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Lo lindo de todo esto es que el samaritano curó sus heridas y es el Señor que cura tus heridas, el que perdona tus pecados.
al que sana tus rebeliones. Eso es lo que dice la Escritura. Pero este samaritano cuidó de él. La palabra cuidar es pastorear. Este samaritano lo pastoreó, lo cuidó, pero también lo llevó a un lugar seguro. Y cuando se fue, le dice al mesonero: cuida de él, cuídamelo, cuida de él, cuídalo para mí. Le da 2 denarios. Mire qué tremendo, porque los denarios se dice que representan la salvación. En el proceso de parte de nuestra salvación está ayudar personas. Y le dice al mesonero: cuando yo vuelva te lo volveré a pagar. Amados, hay cosas que nosotros no vamos a recibir hasta cuando venga Jesús en su venida. Hay cosas que en esta vida vamos a hacer para mucha gente y no vamos a recibir el pago correcto. Incluso es más, podemos recibir mal por bien muchas veces. Lo hemos vivido. Pero cuando venga el Señor, Él nos pagará conforme nosotros hemos actuado y como nosotros hemos ayudado a personas. Amén. Así que de alguna manera el samaritano representa a Cristo. A Cristo. El carácter de Cristo. Representa a Cristo Jesús obrando la vida de una persona que está en el camino, tomándola, sanándola, cuidándola, restaurándola, guardando de ella, colocándola en un lugar seguro, traspasándola de tinieblas a su luz. El que era rey, el que era profeta, el que era sacerdote, pero también nos representa como nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos los profetas que nos levantamos para restaurar, para sanar, para ayudar al caído, para levantar a aquella persona que quedó en el camino. Amén. Así que seamos iglesia de esa manera. Y Dios nos va a ir dando la sabiduría y nos va a ir dando las herramientas. Amén. Así que Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida, bendigo cada corazón de mis hermanos que se han conectado en este día y que han recibido la palabra. Padre, glorifícate y derrama de tu presencia sobre cada vida y sobre cada corazón, y que tu palabra corra y que tu palabra fluya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, esta fue la palabra del día de hoy y te invito a ser parte de la bendición en esta semana. Estamos lunes, miércoles y viernes con oración de madrugada de 6 a 7 de la mañana. Y de lunes a viernes estamos con un mate con fe, que es un tiempo de devocional diario de palabra. Así que conectémonos y sigamos siendo edificados en la roca que es Cristo. Amén. Un abrazo, bendiciones, gracia y paz.